Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy, un webinar que yo estaba esperando muchísimo porque es algo que realmente nos preguntan siempre, ¿vale? Es un tema que es una de las aplicaciones, yo creo que más importante de la suite de Zoho One, como lo es Zoho Analytics. Y hoy tengo a dos invitadas de honor dentro de este webinar. Uno de ellos es nuestra compañera Eider de Zoho, que viene en representación de Zoho España, el cual se va a presentar y también hablar un poco acerca de lo que es Zoho, la parte de Zoho Community en España, porque también Zoho hace eventos dentro de España, no solamente lo hacen los partners, sino que también ellos hacen eventos, nos invitan y demás. Y pues lo suyo es que hablemos un poco acerca de lo que es Zoho Community. Y aparte de ello, tengo a mi súper compañera, que la pobre la tengo sin dormir, sin comer, muerta de los nervios por este webinar, que es mi compañera Ana, como nosotros siempre decimos aquí, Ana de Analytics, el cual es la que muchos de los que están aquí yo creo que la conocerán, porque ha llevado parte de muchos proyectos de Analytics sobre todo. Y pues nada, el día de hoy estamos aquí súper contentos, sobre todo porque la idea es hacer esas demos, esas integraciones, y nada, como sabemos al final, Zoho Analytics es una de las herramientas más potentes que tiene la suite de One, la cual nos permite sacar datos de absolutamente todas las aplicaciones que tenemos dentro de la suite de One. Entonces yo creo que al final, si lo sabemos manejar, es una suite que nos da muchísima información para poder tomar decisiones de gerencia, de marketing, comercial. Entonces yo creo que hoy es el día de hacer todas las preguntas que vayamos viendo que pueden resultar interesantes en base o a nuestra situación o en base a la demo que Ana nos va a presentar el día de hoy. Pero bueno, no quiero dar mucho detalle de todo esto. Vamos a iniciar el webinar de hoy con nuestra primera invitada, que es Eider de Zoho. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro primer webinar. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias por contar con nosotros para poder estar aquí y hacer una pequeña introducción de lo que es Zoho. Y nada, si os parece bien, voy a presentarme. Yo soy Eider Iraola, soy especialista de marketing de Zoho. Y os voy a hacer una presentación pequeñita de Zoho, ¿de acuerdo? Genial. Voy a compartir pantalla. Muy bien, pues nada, os voy a dar unos pequeños números sobre lo que es Zoho, ¿vale? Zoho es una empresa que tiene ya más de 25 años, nos dedicamos a desarrollar software, estamos presentes en más de 150 países en todo el mundo y actualmente ofrecemos más de 55 aplicaciones empresariales. Zoho es una empresa muy grande con más de 15.000 empleados en la actualidad y más de 100 millones de usuarios. Es un hito que alcanzamos hace muy poquito y bueno, que nos hace sentirnos muy orgullosos, ¿no? Todos estamos conectados en un mismo ecosistema, es una solución que permite una integración total en un mismo ecosistema, lo que facilita muchísimo las cosas, ¿no? ¿Cuál es nuestra pasión, ¿no? ¿Quiénes somos? Pues el software empresarial para las empresas es nuestra pasión. Una de nuestras máximas prioridades, además, es la privacidad. Creo que cualquier empleado de Zoho podrá decir lo mismo. Es algo fundamental y clave, ¿no? La privacidad de los datos nuestros, de nuestros clientes, de los clientes de nuestros clientes es una prioridad máxima. Estamos súper comprometidos con la innovación, con desarrollar nuevos productos, pero no solo eso, también mejorar los productos que ya ofrecemos y en ese sentido estamos muy enfocados en nuestros clientes, en los equipos, en la comunidad de usuarios, siempre pendientes de cualquier comentario, propuesta de mejora o incluso retos que se puedan enfrentar para poder seguir desarrollando productos y mejorando los actuales. El crecimiento en Zoho es fundamental. Nosotros no construimos, no compramos software, lo construimos nosotros mismos, siempre basando todo en una misma tecnología. Todo se hace sin inversión externa, son los propios beneficios que se reinvierten en este nuevo desarrollo, en este I+D. Y esto hace que la empresa tenga un crecimiento positivo año tras año, ¿no? Y un poco
este crecimiento se ve reflejado en este cronograma desde el inicio de la empresa en 2005 con el lanzamiento de CRM, que es uno de los productos más exitosos de Zoho, ¿no? Y Writer, y conforme van pasando los años, como seguimos desarrollando, aumentando el número de usuarios hasta esos 100 millones, ¿no? Y el número de aplicaciones, por ejemplo, Analytics, ¿no? Que es la aplicación que nos compete hoy, se lanzó al mercado en 2018 cuando Zoho tenía 30 millones de usuarios. Tenemos una visión global, tenemos oficinas en todos los continentes. Aquí en España estamos ubicados en Valencia, pero bueno, también hay otras oficinas en Europa, en Williamsburg, en Essen, también en Reino Unido, en Milton Keynes, y bueno, la central está en Chennai, y ya veis que tenemos muchísimas oficinas allá donde vayas, ¿no? También tenemos 12 data centers en todo el mundo. Los data centers están un poco alineados, obviamente, con esa máxima de privacidad que nos guía y que tenemos siempre tan presentes. Es para nosotros fundamental saber en todo momento dónde están los datos de principio a fin. Es por ello que tenemos tantos data centers y cuidamos tantísimo dónde están esos datos, y sobre todo nos aseguramos de que se cumplen con todas las legislaciones relativas a protección de datos. Nuestras aplicaciones, nuestro producto, se podría decir que está dividido en 4 grandes bloques. Tenemos aquellas aplicaciones que son para dar servicio a los clientes, es decir, aplicaciones de marketing, de ventas, de soporte, también aplicaciones para gestionar operaciones internas como recursos humanos o todo el tema de finanzas y operaciones, aplicaciones que se dedican a empoderar a las personas, como las de Business Intelligence, Analytics, ¿no? Aplicaciones de colaboración, de comunicación entre empleados, y también aplicaciones para que puedas construir tus propias aplicaciones y diferenciarte, ¿no? Aplicaciones de desarrollo, como podría ser Creator, y aplicaciones de procesos de negocio. Lo bueno de que todas estas aplicaciones estén basadas en una misma tecnología hace que exista una integración total entre todas las diferentes aplicaciones, lo que te permite tener una analítica completamente unificada, que la IA te pueda generar unos informes muchísimo más precisos, que también sea capaz de detectar anomalías o problemas, ¿no? Dentro de tu operación, y te permite tener una búsqueda unificada, que desde el mismo panel puedas encontrar información en cualquiera de estas aplicaciones. Y el producto se ofrece siempre de forma muy flexible y a un precio súper competitivo, ¿no? Se pueden comprar las aplicaciones individualmente, o se pueden comprar en suites específicas para departamentos determinados o para áreas de negocio determinadas, o existe también Zoho One, que es la suite todo en uno, ¿no? que incluye más de 45 aplicaciones. Y además de eso, se pueden elegir diferentes versiones, es decir, una versión más estándar, una versión más profesional o incluso enterprise para empresas más grandes, todo en función de las necesidades específicas que pueda tener un negocio, ¿no? Y se puede hacer en plan mensual, lo que permite una flexibilidad total, porque nosotros no tenemos permanencia, ¿no? Nuestros usuarios pueden darse de baja siempre que quieran, o en plan anual si quieres conseguir un cierto ahorro. Y bueno, esto sería básicamente lo que esto fue así en una pequeñísima introducción. Espero que os guste muchísimo este webinar que nos va a ofrecer. Este OR de Zoho. Muchísimas gracias, Eider, gracias por tu participación. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Claro que sí, siempre. Es que dentro de todos los eventos que tenemos en Millennials, yo cada vez que tengo algo que vamos a hablar de Zoho, siempre me gusta pues contar con ustedes, porque al final
siento que tenemos ese respaldo, ¿no? De parte Absoluto, sí. de parte de ustedes. Y al final eso a nosotros pues nos llena de muchísima alegría, siendo el partner número 1 de España, poder contar también con ustedes, nos va a sentir Sí. muy felices. Pero bueno, vamos a lo que vinimos hoy. Hoy vinimos a hablar, aparte de Soho, que ya hemos visto todo, que tenemos oficinas en todas partes del mundo, que tenemos 100 millones de usuarios, cosa que nos hace sentir súper felices, porque al final también es gracias a ustedes. También vinimos a hablar de Soho Analytics. Y mi compañera Ana, la idea es que hoy hagamos pues una demo. Esta demo que tenemos preparada para el día de hoy, vamos a hablar acerca de las principales integraciones que tiene Soho Analytics. Cabe acotar que Soho Analytics nosotros la podemos integrar con herramientas que están tanto dentro de la suite de Soho como fuera de la suite de Soho, ¿vale? Pero el día de hoy nos vamos a centrar en 2 herramientas fundamentales, que como siempre digo, para mí la herramienta alma mater de todo es el CRM. O sea, tú puedes tener lo que quieras, pero siempre tienes que tener un CRM. ¿Por qué? Porque al final el CRM es quien te da la información de absolutamente todo. Es decir, de dónde entran tus leads, las fuentes donde entran, cuánto tiempo tú pasas para poder convertir un lead desde que entra hasta generar una oportunidad de venta. O sea, te da demasiada información, ¿vale? Pero ahora imaginemos la información que de por sí da CRM combinada con otra herramienta que al final es la de cobro. Porque sí, muy bonito tener muchas operaciones ganadas y muchas operaciones de venta que en principio se supone que se cierran. Pero imaginemos que no cobramos esas operaciones. Entonces, lo idílico aquí es esto, es poder combinar 2 herramientas y los datos de 2 herramientas fundamentales en una, como en este caso viene siendo Soho CRM, por ejemplo, con Soho Books. Y eso básicamente es lo que nosotros vamos a mostrar el día de hoy en nuestro webinar. Así que, Anita, te dejo el pase. Espero que estés más tranquila porque mi pobre mujer no había dormido, no había comido. Así que, pues nada, te dejo ya el micro y yo te iría haciendo preguntas. Cabe acotar que, como siempre saben, veo que hay nombres aquí que ya han estado antes en nuestros webinars, que pueden hacer todas las preguntas que quieran. Yo voy a estar aquí pendiente. La idea es pues ir resolviendo todas las dudas que tengamos en cuanto a como bien sabemos, el ejemplo que esté dando Ana, así como en algún caso que nos haya pasado dentro de nuestra herramienta de Analytics o si aún no hemos empezado con la herramienta de Analytics, cuál es la mejor forma de iniciarla. Entonces yo voy a estar aquí súper pendiente de ir haciendo todas las preguntas porque la idea es irnos de aquí con todas las preguntas resueltas, ¿vale? Y aparte de ello también recordar que casi todos los jueves, por no decir todos los jueves, estamos teniendo tanto webinars como eventos, ¿vale? Tanto webinars como eventos presenciales que ya próximamente les vamos a decir, eventos presenciales que serán únicamente para empresas, eventos muy gordos, ¿vale? Yo doy aquí el spoiler para que vayan y estén pendientes. Pero bueno, ahora sí, Anita, te dejo el mando. Pues a ver, yo quería empezar también un poquillo. Zoho Analytics, ya hemos dicho, es la herramienta de Business Intelligence de Zoho. Pero me gustaría también hacer un poco hincapié en la arquitectura que tiene Zoho Analytics. En el fondo, directamente, Zoho Analytics tiene que coger la información, embeberse de información de algún punto. Y eso son las fuentes de datos. En el caso que estamos hablando, pues nuestras fuentes de datos, por ejemplo, serían CRM, Books, también podrían ser Projects, People, cualquier herramienta de Zoho One y también fuentes externas, como por ejemplo bases de datos, Google Ads, Facebook Ads y otras cuantas que tenemos también dentro de las opciones. Con estas fuentes de datos, nada más conectarlas, automáticamente Analytics nos crea las tablas. Es decir, por ejemplo, en el caso de CRM, pues tenemos una tabla para las oportunidades, otra para las cuentas, contactos, leads. Tenemos todas las tablas creadas. Una vez que tenemos esas tablas, podemos hacer gráficos y tablas. En el fondo, estos son más sencillos. El verdadero poder de Analytics es, con el lenguaje SQL, poder hacer tus propias vistas relacionando distintos orígenes de datos. Por ejemplo, información de CRM lo relacionas con Books. O de CRM también traerte la información de los proyectos que están asociados a una oportunidad, por ejemplo. Entonces, a partir de estas vistas, si queremos un análisis más avanzado, lo que hacemos es generar todos los informes que queramos. Ya pueden ser formato tabla o gráficos. Y una vez que tenemos todos esos informes, lo que hacemos es, hacemos un dashboard, que en el fondo es una agrupación de los informes que hemos hecho con widgets. Ahora os lo voy a enseñar, pero los widgets es básicamente poder tener una métrica, una fórmula, un número de un vistazo, de una forma muy sencilla. Entonces, un poco que os quería enseñar esto, os voy a enseñar lo que hemos preparado para aquí de demo.
Y esto es lo que os quería enseñar un poco directamente. Esto voy a quitarlo, lo tenía que ver todo. Vale. Lo he preparado un poco, esta demo haciendo informes tanto de CRM como de bugs. Y un poco para que veáis también he aplicado distintos criterios para que podáis ver un poco todas las funcionalidades o todo lo que podemos tener en Analytics. Estos cuadros que veis aquí de colores son los widgets. En el fondo, un widget, lo que os he dicho, os muestra una métrica. Por ejemplo, el número de leads totales que tenemos en nuestro CRM, el número de oportunidades y aquellas que se han ganado. Pero además podemos decir, oye, quiero también saber cuántas oportunidades o cuántos leads tengo hoy frente al mismo periodo del 2023, con criterio year to date. Es decir, del 1 de enero de 2024 al 22 de febrero de 2024 frente al mismo periodo del 2023. De esta forma se puede comparar la información en un mismo periodo y en el fondo es más real que si hacemos un acumulado. En este caso, pues tenemos aquí el número de leads, como en el año pasado en este periodo no hubo, pues te pone infinity, pero podemos hacer que aparezca otro texto. Y cuando tenemos datos en el mismo periodo, ya nos aparece el porcentaje de diferencia y si es negativo o si es positivo. Una vez que tenemos los widgets, ¿vale? Tenemos unos cuantos filtros. Estos filtros, por ejemplo, nos afectan directamente a todos los informes que tenemos. Si yo, por ejemplo, cojo la fecha de creación del 1 de enero del 24 hasta hoy, automáticamente todos los widgets y todos los informes cambiarían a esas fechas. Que además quiero cambiar la fuente lead de solamente coger, por ejemplo, esta de aquí. Aplicaría directamente todos los filtros. Yo tengo una pregunta. Ustedes saben que yo pregunto mucho mientras estamos en nuestros webinars, pero es que yo tengo que iniciar con la pregunta para que ustedes también luego empiecen. Es decir, los widgets que teníamos al principio, que nos decía el mismo valor durante un año, es como la base para nosotros luego de ese año ir buscando más información. Sí, podéis jugar con los filtros, decir, oye, aquí tengo el total. Ok. Pero oye, pero ahora mismo pues me interesa ver solamente lo de este mes. Pues filtro por este mes. O me interesa ver solamente los leads que me han venido por un formulario concreto. O por Google Ads. Oye, y a lo mejor quiero ver solamente del sector. Claro, pero todo en este periodo de un año que al final es como esta base que hemos puesto en un principio. Sí. Ok, vale, genial. O sea, siempre estaría bien recomendarle a los clientes, búscame, o sea, vamos a poner el video más amplio y ya luego puedes hacer todo lo que quieras, los filtros un poco más mínimos, ¿no? En el fondo todo es personalizado, o sea, hay gente que te quiere ver el total, hay gente que quiere ver el último año, de los 2 últimos años, el último trimestre, el último mes, en el fondo es meter un filtro más. O sea, no... Lo importante es tener la métrica y luego ya juegas con ella como quieras. Entonces, un poco hemos visto los filtros. Pues, por ejemplo, hemos hecho la primera parte, pues información sobre leads. Vale, me encanta. ¿Ves? Yo empiezo con las preguntas y lo hago un poco a posta, porque según yo empiezo las preguntas. A ver, una de las preguntas que tiene, ¿va todo de widgets ya predeterminados o se pueden hacer scripts con consultas de SQL de bases de datos, por ejemplo? Vale, los widgets realmente salen de las métricas. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí, por ponerte un ejemplo, esto tenemos aquí SQL por detrás, es una vista SQL, donde en este caso, por ejemplo, hemos cruzado datos de facturas con notas de crédito, facturas de proveedor y crédito de proveedor, ¿vale? Una vez que tenemos la SQL, luego lo que hacemos es que agregamos fórmulas agregadas. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos el neto de factura. El widget lo que refleja son estas métricas, ¿vale? Entonces, esta métrica es la que luego el neto factura, por ejemplo, o el número de oportunidades, número de leads, número de facturas, es lo que yo voy a meter en el widget. Una vez que cojo esa métrica en el widget, lo que yo luego hago es aplicarle filtros. Por ejemplo, en este caso, que tenemos aquí el de... Voy a ponerlo como editar para que lo podáis ver. En el fondo, esto lo que te hemos dicho es que es el year to date del número de leads, que está agrupado por la fecha de creación, ¿vale? De ese lead. En este caso, yo como tengo mi query que la he hecho la misma para los leads y las oportunidades, como quiero sacar el número de leads, le meto el filtro de entidad para únicamente reflejar los leads y luego la fecha de creación de este año y el año anterior para poder hacer esa comparativa, ese year to date. Pero en el fondo es una métrica y le aplicamos los filtros que queramos para tener la información deseada. Vale. Y es esa la métrica que nosotros nos traemos desde la aplicación, en este caso CRM, ¿no? Sí, hacemos la SQL con todo lo que queremos y luego hacemos la fórmula agregada, que puede ser pues
cuéntame todos los IDs que tenemos de los leads. Ok. Como es un número único, nos va a salir todos los que hay. O en el caso mejor de las facturas, oye, pues súmame todos los totales de factura o todos los importes del impuesto. Vale. Luego ya habrá fórmulas un poco más, pues a lo mejor pues de margen, de rentabilidades, que a lo mejor hay que hacer un poquito más de desarrollo, sí. pero se puede hacer en el fondo. Si tenéis los datos, se puede hacer prácticamente de todo en Analytics, siempre y cuando haya una relación. Claro, es que al final es lo que siempre decimos, ¿no? Analytics es la cúspide, es el final de todo. Lo primero es el CRM, hacer bien la consultoría, ver qué son los datos que queremos, cuáles son los que realmente necesitamos. Y una vez que ya estén todos los datos que nosotros realmente necesitamos, es allí cuando nosotros podemos sacar analíticas reales, ¿no? Y que evidentemente también la batalla que tienen muchas empresas es que los comerciales utilicen el CRM, ¿no? Porque al final, si no tenemos esa información en CRM, va a ser muy complicado hacer todo este tipo o sacar todo este tipo de analítica dentro de esta herramienta. Cuanta más información tengas, más al detalle podrás ir. Vale, seguimos con las preguntas. Entonces, entonces sí se crea la que queréis, ¿no? Después de hacer cosas con eso, vía fórmulas. Sí, lo que dice Daniel directamente, sí. Yo lo que hago es crear las queries y después hago directamente las métricas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en el fondo es una forma, es más complejo de hacer, ¿vale? En eso estamos de acuerdo, pero al final directamente, aunque es más complejo inicialmente, luego si necesitas meter cualquier otro campo, necesitas relacionarla con otra tabla nueva, oye, mira, o me he descargado un Google Sheet o tengo objetivos y quiero cruzarlo. Desde una query siempre va a ser mucho mejor, porque hay veces que haces un informe más sencillo, que luego cuando quieres más información lo vas a tener que pasar a una query, porque no te va a dejar a lo mejor hacer esa relación inicialmente. Entonces, yo es lo que suelo recomendar. Luego, tenemos otra pregunta que dice, ¿existen widgets preestablecidos en Analytics y qué podemos utilizar sin necesidad de programar con SQL? Es que, claro, aquí estamos con una crack que el SQL es algo que le sale por las venas, pero mortales como nosotros, pues, es una muy buena pregunta, Albert. ¿Existen datos? Sí. ¿Existe algo que venga predefinido que nosotros podamos ir tirando de ello? En el fondo, mirad, Okay. Por ejemplo, vamos a hacer directamente lo mismo que tengo aquí, el número de leads, por ejemplo. Aquí lo primero que hacemos es seleccionar directamente la columna de datos, de dónde vamos a sacar esa información. En este caso hemos dicho que vamos a los posibles clientes y vamos a coger la tabla nativa que nos entra, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos el ID. El ID sabemos que es un campo. Entonces, cada lead tiene su propio ID. Si hacemos aquí un recuento diferenciado, lo que en el fondo estamos haciendo es contar cuántos IDs de leads distintos tenemos. Aquí directamente imaginad que lo quisiéramos agrupar por alguna fecha, pero vamos a hacerlo al mismo sencillo que tenemos. Y en el fondo directamente tenemos en el recuento diferenciado, vale, de leads, porque no he metido aquí algún filtro. Claro, porque la fecha no la tengo igual. Te dice directamente que tenemos de leads 185 de recuento diferenciado. Es decir, en el fondo esto, cambiamos la etiqueta y esto es el número de leads. Este es por el ID. Exactamente. O sea, al final no claro, te lo duplica. Sí, los filtros que tenía aplicados por Claro. detrás, sí. Aquí le podemos directamente poner el color que queramos. Si vea un valor desconocido, es muy raro que os aparezca en un widget, podéis cambiarlo directamente para no ver unknown, que pues suele quedar peor, ¿no? Pero lo que le daríamos es lo que le daríamos, oye, lo podemos hacer más grande, más pequeño, podemos decir, oye, pues quiero que tenga el mismo formato que este de aquí abajo. Copiamos las dimensiones y luego las pegamos. Entonces sí que se pueden hacer. Si queréis algo sencillo, se puede hacer perfectamente sin SQL. Yo, como os he dicho, me parece al final más completo y al final lo que la mayor parte de la gente quiere hace falta SQL. Bueno, aquí hay personas que dicen que comparten tu pasión por el SQL. Me alegro. Me alegro sentirme entendida por alguien. ¿Vale? Vale, pues nada, entonces parte de lo que veníamos hablando un poco, porque recuerden que pueden hacer todas las preguntas que quieran, que nosotros vamos hilando de las preguntas con lo que Ana va mostrando. No nos gustan los webinars ni nada que son así, solamente escuchar a alguien sin ningún tipo de intervención, sino algo que sea como mucho más conversacional y donde todos los que estén presentes pues podamos entender exactamente qué es lo que nos quiere decir el ponente invitado. Entonces, por retomar un poco, habíamos hablado de que la parte de arriba teníamos la parte principal, que son los widgets. Tú habías traído toda esta información, ¿vale? En principio de Zoho CRM,
lo habías creado por SQLs, ¿no? La gran mayoría de Sí. ellos, y lo habías hecho en un término de un año, ¿vale? O sea, lo habías puesto con un filtro de un año. Entonces, en base a ese año, nosotros hemos dicho que podríamos hacer diferentes filtros aplicados a este primer Sí. filtro, por decirlo de alguna manera, que es el filtro base. Sí. Perfecto. Y luego aparte tenemos aquí los filtros de usuario, que aparte los que tienes aplicados es para que tú selecciones y te dé más información. En este caso, por ejemplo, mira, de este sector justo no tenemos información de leads, pero sí sobre oportunidades. Ok. Entonces, luego ya esto es jugar con los filtros de usuario para tener más información. En este punto lo que os he hecho es, pues, para que veáis pues, directamente un gráfico de barras para saber pues, cuántos leads tenemos por cada estado, el número de leads que tenemos por cada fuente, ¿vale? Un evolutivo de leads, que además le hemos metido que también te da una opción Analytics para meter, por ejemplo, líneas de tendencia. Entonces, es una opción bastante sencilla de hacer. Tenemos una opción directamente que nos pone añadir línea de tendencia. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un evolutivo pues, por trimestres. Luego también he hecho, lo voy contando así un poco y Sí. supongo que interviene también así después. A la información sobre oportunidades, pues un poco lo mismo. Pues las oportunidades que tenemos por fase, gráfico de barras. Oye, oportunidades por propietario. Pues nosotros tenemos 104 oportunidades, pero mira, este propietario pues tiene 3 oportunidades, cada una en estas fases. A lo mejor Project Manager, y podemos ir viendo a lo mejor un poco más de detalle, es decir, cuántas oportunidades tiene cada uno, sino también la fase. También nos permite hacer funnels. En este caso, un funnel de ventas con las fases de la oportunidad. Pues también, por ejemplo, el número de oportunidades que tenemos por cada sector. Y aquí, por ejemplo, es un evolutivo que combina 2 métricas. Una que es el número total de oportunidades frente al número de oportunidades ganadas. Y de esta forma, pues también se puede ver más claramente. Además, si pinchamos encima, podemos ver directamente el valor, en este caso. Y luego también, esto, por ejemplo, algunas de ellas, como este funnel, se podría hacer con lo que estamos hablando sin SQL. Pero este de aquí, que es un funnel completo, por ejemplo, sí que hace falta, ¿vale? Esto lo que hace es que te coge toda la información que tienes los leads. Oye, los 185 leads es tu 100%, independientemente si están convertidos o no, ¿vale? De esos 100, ese 100%, solamente han pasado a oportunidad 109 de ellos, un 58,9%. Y de esas 109 oportunidades se han convertido 25 ventas, que es un 13,5% de todos los leads que nos han entrado. Entonces, esta es una visión más completa que parte, en el fondo, que atraviesa lead, oportunidad y venta y te puede dar una idea de lo que tienes, los leads que tienes que conseguir para llegar a tu venta. O sea, al final hemos partido de los widgets de un año de leads, ¿vale? Es decir, comparando este año con el año pasado, y luego de allí hemos bajado, ¿no? Hemos dicho, ok, de todos los leads que me han entrado, fijaros la gráfica que tenemos. Tenemos 185 leads, el cual de esos 185 han bajado a oportunidad 109 para dar un total solo de 25 ventas, ¿vale? Entonces aquí, ¿cuántos leads tenemos nosotros que crear? Esta es la pregunta que un gerente se haría. ¿Cuántos leads tengo que crear yo en total para poder tener un porcentaje medianamente decente de oportunidades de ventas ganadas? Entonces, esto es un poco lo que Analytics nos está ofreciendo dentro de este funnel completo, desde un lead, desde que entra hasta que acaba. Y aparte de ello también, podríamos incluso mirar muchos filtros. Por ejemplo, muchas de las empresas nos piden a nosotros un poco más de información acerca de los comerciales. No todos los comerciales son buenos en todo. Por ende, entendemos que van a haber comerciales que serán buenos vendiendo un servicio y otros comerciales que serán buenos vendiendo otro servicio. Entonces, yo no sé si aquí es mucho pedir a Ana, Sí. ver si podríamos hacer tal vez uno desde cero, o sea, porque esto es un poco una demo que teníamos un poco preparada para dar información acerca de, por ejemplo, las oportunidades de venta en base a cada uno de los usuarios, de los propietarios, es decir, de los comerciales. Ver si podríamos tener esta... El número. Sí. Vale. Pues, por ejemplo, nos vamos... Que estén ganadas. Vale, venga. Pues, por ejemplo, nos vamos aquí a... ¿Ese es cargador? Tu cargador, sí. A ver. Vale. Hemos dicho el número de oportunidades, ¿no? Que tenemos directamente por propietario y de las fases ganadas, ¿no? Sí. Vale. Entidad. Hemos dicho, estamos con oportunidades.
Y la fase ganada aquí la tenemos que es la cerrada finalizada. Entonces, aquí tendríamos directamente el número de oportunidades. Luego, por ejemplo, esto se puede cambiar porque aquí yo lo que hago es que utilizo una misma query para hacer la parte de leads y de oportunidades por igual. Le meto el filtro y la verdad es que lo tengo más sencillo. Y luego, por ejemplo, aquí decimos, oye, pues su propietario estamos hablando de las oportunidades. Oye, pues se corrige aquí para que quede bonito. Vale, entonces esto que estamos viendo aquí, vamos a ir por partes. Sí. Que esto para mí es como estuviésemos en chino. A mí dime todo lo que tú quieras dentro del CRM y dentro de las aplicaciones de marketing. Entonces, lo primero que estamos haciendo, estamos ahora mismo en la pantalla, hemos dicho que lo que queremos es básicamente crear Sí. un dato, ¿no? O sea, quiero tener todas las oportunidades ganadas por propietario. Es decir, para yo como gerente poder tomar decisiones de qué comerciales le puedo dar para que vendan qué servicios, porque a mí se me puede dar mucho mejor vender las herramientas de marketing probablemente que las herramientas de ERP o las herramientas de finanzas o las herramientas de atención al cliente. O a lo mejor distintos sectores. O a lo mejor por sector, justo, ¿vale? O sea, que al final es por los datos y evidentemente todo va a depender, como siempre decimos, de la empresa, ¿vale? Y de a lo que se dedique. Entonces, en este caso, vale, mira, una pregunta que nos están haciendo, vamos a ir por partes. Primero, vamos a ver cómo se crea. Vamos a hacerlo desde cero. Enséñanos un poquito cómo si se puede, ¿no? O sea, no sé si es mucho. Te lo acabo de hacer. Oh my God, qué rápido son mujeres. A ver, ¿en qué momento lo has hecho? Mientras que estabas hablando. Muy bien. Yo aquí hablo y ya me pierdo. Entonces, esta parte que tenemos aquí es las oportunidades ganadas por propietario, es la parte del título que le has puesto. Luego has puesto un gráfico, ¿no? Donde el eje... Y segmentado por fuentes, por ejemplo, también. Vale. Por sector. Vale, genial. Entonces, luego aquí en gráfica, ¿nos puedes explicar cómo poner, o sea, cómo empezar, ¿no? Has puesto el eje X, el eje X, el X. Vale, en el fondo las métricas se suelen poner en el eje Y. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿qué queremos sacar? El número de oportunidades ganadas. Yo me cojo aquí el número de leads, oportunidades, como os he dicho. Lo calculo y luego tengo un filtro de entidad para decir si es un lead o no. En el eje X queremos sacar el número de oportunidades ganadas por propietario. Lo que va detrás del por, en el fondo. Lo que va antes de un por es una métrica, una fórmula, un número. Y lo que va detrás del por es la dimensión. En el fondo, el eje X es la dimensión. Número de oportunidades por propietario, número de oportunidades por sector, número de oportunidades por fecha. El Y, básicamente métrica. Métrica. ¿Qué queremos medir? Y el X viene siendo la dimensión. En el fondo. Entonces, en este caso hemos poner básicamente cuando es grandecito, pues lo que haces aquí te pone un 16. ¿Vale? Y luego además dices, oye, pues quiero saber directamente por distintos colores el sector. Lo que en el fondo es para poderlo segmentar. Si yo esto lo quito del sector, va a aparecer aquí también segmentar un poco más. Lo que podemos tener es, por ejemplo, este tipo de gráfico que te dice el total y te viene por color segmentado, o un gráfico de barras que te vendría un poco más separado. Esto también, la visualización al final es lo que prefiere la gente. O sea, esto es totalmente... Una de las preguntas que nos hacen, que me parece súper interesante, es, ¿se pueden ver las tasas de conversión de un usuario específico, de un canal específico en todo el funnel? Sí, se podría ver directamente, en el fondo es lo que os he dicho. Esto es la base, pero luego, si yo, por ejemplo, tengo un filtro aquí, que es que en este momento pues no lo tengo aplicado, pero imagínate que yo aquí tengo un filtro de propietario, podría ver ya directamente la tasa de conversión de ese propietario. Y si además introduzco el filtro del canal, ya puedo ver lo que tiene ese propietario. También es cierto, imagínate que tienes 20 usuarios, pues a lo mejor hacerte un funnel individual por cada uno de ellos, pues hombre, pues a lo mejor no te merece la pena. Te dejas un funnel directamente y no tienes que estar cambiando. Claro, o sea, al final es sacarte lo que hemos dicho, ¿no? Sacarte el todo, es que todos los datos de la empresa. Sí, o por fechas, como tú lo quieras ver. Pero en el fondo es utilizar los filtros. Tú ya tienes el total o con el filtro del año actual o como lo hayas querido hacer. Pero luego con los filtros de usuario tú puedes dar más detalle a todo lo que ya tienes. Igualmente se podría clonar este funnel y decir, oye, pues este para este usuario, este para este usuario, este para este usuario. Tendrías 5, 6, 10 los usuarios que tengas.
Pero si vas a hacer Analytics, yo lo que recomiendo es que para algo tienes los filtros de usuario que son muy potentes y CRM no los tiene. O sea, Ya. eso es una cosa muy Ya, buena. ya. O sea, nosotros en CRM sí es verdad que tenemos, pero para ver los datos de forma en el momento. No son datos dinámicos, no son datos que Sí. podemos mezclar, no son datos que podemos, Sí. ¿sabes? Interaccionar entre sí, ya lo sé, Analytics es más potente, pero bueno. A ver, otra de las preguntas que nos están haciendo nos dice, en nuestra empresa tenemos Soho One, perfecto. Nosotros siempre abogamos por Soho One porque al final tú pagas una licencia donde tienes casi 50, más de 50 aplicaciones, entre ellas Soho Analytics, así que genial. Y dice, nos interesaría tener una lista de facturación mensual que contenga, entiendo que cuando hablamos de facturación estamos utilizando también Soho Books para todo el tema de facturación, ¿no? Y mensual que contenga referencia de artículo, descripción, cliente, unidades por precio de venta, Sí. cliente, sector y categoría. En el fondo, Campo de artículo y aquí sigue. Ir filtrando datos para mostrar KPI, podemos hacerlo con Analytics, no sé si nos puedes mostrar si es sencillo. sí. A ver, de hecho, la mayor parte no, pero a lo mejor un 55, un 60% de los informes que nos solicitan son de la parte un poco económico-facturación. Yo he hecho aquí un poco 2 pestañas, con facturación y otra con IVA. No es, o sea, son sencillos, ¿vale? Pero realmente la parte a mí, Books, yo creo que es la parte de Analytics que más me gusta. Yo lo siento por el CRM, pero la Claro, parte de Books, la parte de facturación, ahí es lo que yo decía, mucha oportunidad ganada, pero nos han pagado o no nos han pagado. entonces, directamente, ejemplo, lo que tú has dicho, facturación mensual que contenga referencia, artículo, descripción, cliente, en el fondo son todos campos que tienes en Books, pero incluso si tienes la oportunidad y tienes esa integración con CRM desde Books, no hay ningún problema porque es que incluso podemos relacionar esa factura que tienes en Books con la oportunidad que tienes en CRM. Entonces, incluso te podrías tener campos que tengas en la propia oportunidad. Por ejemplo, tenemos un cliente que vende cursos, tiene directamente el artículo del curso genérico, pero, por ejemplo, las fechas de inicio y de fin, ya sabes quién es, vienen en la oportunidad. Entonces, cuando quieres ver un poco cuándo inician y finalizan los cursos, lo que estamos haciendo es coger la información de la factura, pero vamos a ver la oportunidad siempre en las fechas que tiene. Entonces, todo esto se puede hacer. De hecho, yo creo que una de las partes más potentes de Analytics viene precisamente para la parte de facturación o de las que más satisfacciones te da de hacer, en el fondo. Claro. No habría ningún problema. O sea, filtrando datos, mostrando KPIs. Y es que aparte también la propia facturación te trae normalmente, ¿no? Sí. Te trae el artículo, te trae el KPI del artículo, que al final es lo que lo hace único. La categoría, El siempre, SKU. el SKU. Siempre que aparte de eso también entiendo que tienen que estar todos estos datos dentro del producto, porque es que si no están todos los datos dentro del producto, pues va a ser muy difícil sacar toda la información. Si está relacionado. O sea, por eso te digo, también depende. Mira, en este caso, por ejemplo, os voy a enseñar un poco facturación, lo que tengo hecho y de IVA, y luego si queréis os enseño la query que tengo, ¿vale? Vale, genial. Entonces, ¿quieres mostrar esto? Tengo una mano levantada dentro de no sé si quieres que te pase el micro, Adi. Está solo en modo escuchar. Avísame, escríbeme por chat y si quieres te paso el micro por si quieren hacer una pregunta hablada, ¿vale? Que esto ya ha pasado antes y mola. Porque es como que tenemos más conexión con las personas que se están conectando. Pero bueno, vale, vamos a, si quieres, muestra lo que tenemos previsto para hoy, la demo que teníamos ya en la parte de Soho Analytics, de parte de Soho Books, y ya luego vamos si podemos crear tal vez alguna demo con esto que nos están pidiendo para que vean un poco cómo se hace. Pues a ver, por ejemplo, la parte de facturación, lo que yo os he dejado aquí, igual que antes os he enseñado el year to date, que era directamente el mismo periodo de un año frente al otro, en este caso es un acumulado, te refleja todo el año, ¿vale? También lo he dejado para que veáis un poco la diferencia que tenemos en ambos. En este caso, por ejemplo, tenemos acumulado de ventas, el año actual lo que hemos ingresado, el año anterior y el porcentaje, pues si ha sido menos o más. En el caso con las compras, igual. Por ejemplo, os he dejado también, pues igual, tenemos aquí los filtros. Aquí además tenemos, por ejemplo, entidad, que tenemos el crédito de proveedor, la factura de proveedor, la nota de crédito, pues la fecha factura. También he metido aquí el mes y el año, que a mí me suele gustar más seleccionar directamente desde aquí, porque es algo que se ve Esto más. es todo Books, ¿no? O sea, que estamos hablando de que yo me he traído Books a mi Analytics, ¡pum! Y ya yo aquí voy haciendo el filtrado en base a los datos que yo quiero tener en el momento. Exactamente. Por ejemplo, este mes y año también podríamos filtrar por el artículo que queramos, ¿no?
es lo que os he dicho, o sea, en el fondo es jugar con filtros, da mucho juego. Pues, por ejemplo, un informe de facturas de venta, en qué estado las tienes, las de compra, también para que veáis otro tipo de gráfico también que tenemos, facturas abiertas o vencidas, es decir, qué facturas tenemos por cobrar, ¿vale? Y las facturas que tenemos por pagar. En el fondo, es un poco de eso. Y luego el top 5, decir, oye, ¿qué artículos son los que más vendo? ¿Qué artículos son los que más dinero me repercuten? Se podría hacer un top 10, top 20 o considerar todos. Y luego un poco también la parte de IVA, ¿vale? En este caso, por ejemplo, no lo he hecho acotando tanto por el artículo, ¿vale? Pero en el fondo aquí lo que he hecho es el IVA repercutido este año, que me vienen las ventas y el soportado de las compras. Podría haber hecho también otro widget que lo que te hace es pues, la diferencia para saber si está a devolver o no de cada Hacienda. Por ejemplo, el detalle de ventas, lo que tenemos es pues, la fecha por mes, el número de factura, el cliente proveedor, su estado, el nombre del impuesto, que en algunos casos, pues como veis, no tenemos introducido, el neto de la factura, cuánto es la parte del impuesto y luego el total. Y lo mismo para compras. Con el ejemplo que me comentabas, en el fondo directamente es, en vez de aplicar el neto de la factura, escoger el importe total del artículo, con lo cual vas a tener, digamos, con más detalle, oye, ¿cuántos artículos tienes en cada factura? ¿Por cuánto ha sido? Y luego puedes meter los campos que quieras, descripción, las unidades, por eso no habría ningún problema. Y luego incluso podrías hacer más informes de detalle, lo que has dicho, por ejemplo, pues por la categoría, oye, decir, pues el top 5, en vez de por artículos, pues decir por la categoría que tienes. Podrías hacer también los widgets y con los filtros luego también ir jugando con los informes. Incluso se me ocurre, porque alguna vez nos han preguntado esto de, en base a los tiempos, por ejemplo, en verano, ¿qué vendo más? En invierno, ¿qué artículos vendo más? Sí. Hay, de hecho, por ejemplo, para algún cliente sí que tengo hecho, no lo suelen pedir, pero alguno ha pedido. Por ejemplo, el top 5 artículos por facturación, en vez de coger y decir, oye, de este año estos 3 meses, hacer un filtro de fecha estacional y que me coja por trimestres, independientemente del año. Luego aquí tiene el filtro del año, en vez de mes el filtro del año, pero puede ver estacionalmente cuáles han sido sus mayores ventas. Wow. Y los artículos también que menos ha vendido. Claro, y eso al final también te da información de todo, porque te da información comercial, pero también te da información de marketing. Exactamente. En este caso, por ejemplo, con también un poco lo que comentaba, viene de esta de facturación demo, de esta que tengo aquí. Esta en el fondo lo que hace es que coge, porque no sé si lo he dicho antes, coge la información de las facturas, me la relaciona pues con los artículos en factura, impuestos, los clientes, lo que os he comentado, si quisiera, también puedo relacionarlo con la oportunidad. Si esa parte de la integración entre Books y CRM está habilitada y podría coger campos también de la oportunidad. Por un lado, cojo toda la información de las facturas, por otro lado, de las notas de crédito, las facturas de proveedor y los créditos de proveedor. Aquí, por ejemplo, ya podrías jugar un poco con, oye, importe negativo o positivo. Entonces, esto ya directamente es en función de lo que se quiere. Por ejemplo, hay algunos que quieren ver el importe del impuesto, si es una retención, pues imagínate que es una retención de alquiler, pues un 2%. Ya, pero hay gente que te dice, oye, pero lo que yo quiero saber es el IVA, porque es lo que al final, en este trimestre, tengo que pasar a Hacienda. Claro. Entonces, se puede hacer incluso aquí una fórmula que lo que te dice, que en este caso no lo he hecho, que básicamente es, oye, si el nombre del impuesto, si el tipo de impuesto es un grupo, por ejemplo, pues oye, pues me multiplicas el importe del artículo por 0,21 y así sacarías el IVA independientemente de la retención que tenga, porque en ese caso no te daría esa parte real. Hay veces que tienes que hacer un poco tú de métricas y en ese sentido. Vale, yo creo que entonces lo que Albert nos estaba pidiendo, sí se puede hacer sin ningún problema e incluso con muchísima más información. Lo suyo siempre en Analytics es ir trayéndote la información base y ya de ahí pues ir tirando de los filtros. Nos han hecho otra pregunta que dice, el generador de consultas decía, no lo había visto. ¿Lo escribe ella o lo has escrito tú, Ana? A ver, yo directamente... Ah, vale, las queries. La verdad es que las hago yo. O sea... Ana hace todo. Lo probé en su momento, pero no me convenció. O sea, yo reconozco que no me convenció porque había algunas relaciones que no me las hacía bien o me las hacía por un campo que no tenía mucho sentido. Claro. Y luego al final me salían mal los datos. Así que prefiero hacerlo yo. A lo mejor para una query un poco más sencilla,
en el fondo, también, como digo, muchas veces a lo mejor te da una idea y tú ya cuando sabes dices, esto me vale y esto no. Pero Yo creo que al final muchas de las cosas que sacas ojo en un principio siempre dan, o sea, las cosas como son. Yo siempre digo lo bueno, lo malo y lo regular. Siempre al principio da un poquito de fallas, pero bueno, ya luego poco a poco van mejorando Sí. todo esto y sobre todo cuando se trata de la parte de inteligencia artificial. sí. Nos están comentando, estoy metiendo la patita en el mundo de las SQL. Dios mío, Ana. Ana aquí después va a ser un grupo de fans de SQL, ¿vale? También se pueden analizar otro tipo de datos, por ejemplo, costes. Sí, por ejemplo, los costes en el fondo, ¿te refieres costes, por ejemplo, de facturas de proveedor, créditos, los gastos de asientos de diario? Sí, mientras que en el fondo lo tengas en algún punto introducido, tenga relación. Se refieren justo a eso. Sin ningún problema. O sea, no, y además, como te he dicho, también con SQL puedes combinar, además, considerar tanto la factura de proveedor positivo, el crédito de proveedor negativo, porque en el fondo es una devolución, y le añades también el gasto y dices, oye, si hay un asiento de esta determinada cuenta contable, pues venga, también me lo consideras. Por ejemplo, sueldos y salarios, por ponerte un ejemplo. Oye, pues métemelo también. Se podría hacer perfectamente. En el fondo, lo que tienes que tener claro es qué es lo que quieres conseguir, las reglas que tienes que aplicar. Si lo tienes claro y tienes esa relación, se puede hacer casi lo que tú quieras. Bueno, otra de las preguntas, Ana, porfa, ¿dónde se ven las tablas de la base de datos para luego hacer las que quieres? Vale, cuando nos metemos a datos, ¿vale? Ujú. Si lo podéis ver, pues tenéis en rosita un poco, estos son las queries, básicamente. Y todo lo que está en amarillo, en el fondo, son las tablas. Por ejemplo, si nos vamos aquí a CRM, a ver dónde tengo aquí CRM para abajo. Vale, aquí, por ejemplo, contactos, en el fondo, la tabla de contactos es el módulo de contactos de CRM, empresas, pues son las cuentas. Cada uno pues lo llama como quiere, ¿no? Pues el historial de fases, pues además puedes ver de las oportunidades, oye, hay una tabla auxiliar que te dice, oye, el historial de fases. Porque a lo mejor... una tabla base que te trae toda la información de CRM. Sí. Hombre, la tienes que sincronizar, ¿no? Ah, no, por supuesto, tienen que estar sincronizadas las herramientas. Eso Claro. ya lo tenemos, Claro, ya lo sabemos. Sí, por ejemplo, mira, cuando nos metemos aquí en las fuentes de datos, ¿vale? Podemos editar la configuración, programar con la frecuencia que queremos que se sincronice. Ok. Hay mucha gente que pone cada 3 horas, pero yo la verdad es que prefiero una vez por la noche porque así cada día estás seguro que ves la información completa hasta el día anterior. No estás diciendo, oye, es que no sé si la sincronización de Analytics funciona porque he actualizado esto y no me lo refleja. O sea, es decir, todas las noches, después de irnos a casa, Sí. Analytics está trabajando mientras nosotros dormimos. Llegamos al día siguiente y tenemos todos los datos frescos. Sí, por ejemplo, mira, el módulo de oportunidades, aquí podemos ver todos los módulos de CRM en este caso. El módulo de oportunidades podemos coger los campos que queramos, simplemente es marcarlos, ¿vale? Los que vienen azul clarito son los que vienen por defecto. Cuando creas esta conexión, todos ellos se pasan. Por ejemplo, el NIFTIF lo podríamos seleccionar. Y luego, si os dais cuenta, viene como un poquito metido hacia adentro el historial de fases, las notas de la oportunidad, la planificación de oportunidades, que en este caso, por ejemplo, es un subformulario. ¿Qué pasa? En CRM sí que me encuentro clientes que lo que quieren es sacar un informe que te relaciona pues la oportunidad con estos 2 subformularios que tengo. Ya, pero es que CRM no me da ese informe. Con Analytics no hay ningún problema. En el fondo, para quien estaba metiendo ahí la patita en SQL, es hacer un from oportunidades y un left join con ese subformulario que tienes. Y puedes sacar directamente toda la información de esa oportunidad, pues a lo mejor tienes, oye, pues pasajeros, por ponerte un ejemplo. Podemos hacer un poco todo lo que queramos aquí. Tiene muchas más oportunidades, digo yo. O sea, esta es la primera parte que sería, vamos a hacer esta relación o esta integración, Sí. Traemos todo lo que queremos y ya aquí para poder traernos estos datos. Sí. ¿Qué son estas tablas? Claro, estas tablas, ok. Sí. Simplemente le damos a datos, nos traemos esta tabla que sería todo el módulo de contactos, de empresas y demás. Seleccionamos los campos que queramos y programamos. Ay, qué maravilla. Entonces, por ejemplo, una vez que tienes la query, cuando vas a hacerla, ¿vale? Por ejemplo, esta que tengo aquí, que os iba a enseñar después un poco esto. Cuando tú vas a hacer aquí la query, si os dais cuenta, tenéis aquí las tablas y las columnas. Decir, oye, pues yo quiero, en este caso, pues de clientes. Oye, pues en el fondo tenemos aquí directamente la tabla. Y luego aquí tenemos los campos que tenemos sincronizados. Si hago un campo lo que necesitéis y aquí no aparece, iros a la fuente de datos y sincronizarlo, ¿vale? Y luego aquí también nos permite ver pues funciones.
Oye, pues directamente, pues un if case. Decir, oye, pues, por ejemplo, si el nombre del propietario es Alejandro, me pones a Ale. Si es Jessie, me pones Jess, por poner un ejemplo. ¿Vale? Hay bastantes funciones y todas te lo explican aquí. A ver, yo reconozco que hay veces que si ves la descripción, pues como que no te vas a enterar mucho, ¿vale? Pero los ejemplos, la verdad es que te ayudan mucho. O sea, con los ejemplos se entiende todo muy bien. ¿Vale? Y luego así, la última parte aquí que yo tenía que había preparado es un poco, pues, también de duplicados. Decir, oye, Uy, eso es importantísimo, eso es importantísimo. Gente, yo es que siempre le digo a todos mis clientes, por favor, evitemos los duplicados, porque al final, cuando estemos aquí en la parte de analytics, vamos a tener datos que son erróneos. Vamos a pensar que realmente nos han entrado 185 leads nuevos cuando realmente nos han entrado 60 porque la mitad son duplicados. Entonces, es súper importante que siempre que hagamos una consultoría o que siempre que hagamos la implantación de algún sistema, en este caso CRM, que es al final donde nosotros recibimos prácticamente todos los leads, hacemos nuestra función comercial, tengamos al menos un campo único, DNI, correo electrónico, teléfono, lo que ustedes vean, pero algún campo que sea único para evitar este tipo de duplicados. Yo creo que cuántas veces no te piden a ti, Ana, los clientes tablas de duplicados. sí, duplicados por mail, por el dominio, por el teléfono, por el CIF, o sea, bastante, sí. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, os he preparado pues, un poco los 4 casos más que nos suelen pedir, que es directamente los leads que tenemos duplicados por email, es decir, tenemos 2 leads distintos, ¿vale? Que tienen el mismo email. Lo mismo, en este caso, los contactos duplicados por mail, 2 contactos con el mismo mail. Hasta aquí vamos directamente dentro del mismo módulo. Pero luego, por ejemplo, dices, oye, ¿qué pasa si tengo un lead que no está convertido? En teoría, directamente no tendrías que tener ese mail como contacto. ¿Vale? Y esto te detecta si entre ambos módulos tienes el mismo email cuando el lead no se ha convertido, porque si el lead se hubiera convertido, tiene que estar en ambos. En el fondo, porque Analytics siempre te sigue dando información del lead aunque esté convertido. En este caso, por ejemplo, pues tenemos un contacto y un lead que comparte el mismo email y, oye, no debería estar como contacto. Tendrías que ir al lead, convertirlo y ya pasarlo a contacto. Y el último, por ejemplo, pues es dentro de ebooks los clientes que tenemos duplicados por CIF. En este caso, por ejemplo, con el mismo CIF de A0 que tenemos aquí, pues tenemos un cliente que se llama Consulting España y otro Pepito Pérez Martínez. También una cosa bastante interesante de Analytics es que, por ejemplo, tú puedes generar tus propias URLs. En el fondo es una fórmula que es un concat y entonces directamente podemos decir, oye, pues sí, concatenación en el fondo. La fórmula se llama concat aquí, ¿vale? Y entonces podemos decir, oye, simplemente pulsando nos vamos al link que tenemos aquí, pues el Pepito Pérez Martínez. Oye, el CIF A030, y Consulting España tiene el mismo CIF. Es decir, podemos acceder, podemos tomar la decisión en caso de CRM, que se puede duplicar, ¿no? Entonces, también es una forma sencilla de cuando haces un informe en Analytics, sobre todo, a mí me gusta poner también mucho las URLs para decirte, oye, imagínate que te hago incluso un informe de check, para avisarte cuando algo no se está haciendo bien, oye, que te aparezca en este informe. Puedes dar, por ejemplo, siempre la URL para que puedas hacer directamente, no que tengas que meter el nombre y estarlo buscando. Me parece bastante útil desde ese punto de vista. Y esto un poco directamente. Luego también, importante un poco con las fuentes de datos que estábamos comentando, Analytics, digamos que es unas herramientas más potentes y también a la vez más sensibles de Zoho. Sí. ¿Vale? Esto es un campo. Esto lo digo porque, por ejemplo, si yo en la fuente de datos estoy utilizando el campo del CIF, por ejemplo, que hemos visto con Books, ¿vale? Que es un campo personalizado que se ha creado. Imaginad directamente que yo digo, oye, pues este campo que tengo, además que estoy utilizando en la query del CIF, lo quito y lo sincronizo. Aquí pueden pasar 2 cosas. Una, que no, la sincronización falla porque detecta directamente que estás utilizando un campo que acabas de eliminar en una query. Lo mejor que te puede pasar, que te falle. Y la otra opción es que la sincronización funcione perfectamente y como te elimina el campo CIF que estoy utilizando aquí, esta query se me va a la papelera y todos los informes que están asociados a ella. Y si tuviera widget, también se va todo. Y no te deja sacarlo en la papelera porque el campo se ha eliminado. Entonces, Analytics al final es el tejado.
Si vais a eliminar algún campo, yo siempre recomiendo que miréis si en la sincronización con Analytics lo tenéis dentro. Claro. Es que O hacer siempre que- copias de seguridad Total, cada cierto es que- tiempo, que es lo que sí. estoy haciendo yo. O sea, Es que cada vez que tenemos un proyecto en conjunto con Ana, yo no me atrevo a eliminar nada. Siempre voy y le pregunto, Anita, ¿puedo eliminar esto? Y ella ya luego mira. Y si me dice, sí, puedes eliminarlo sin problema, ok, perfecto. Porque es que si no, la que se lía. O sea, al final es lo que siempre decimos. Vamos a empezar de menos a más. Analytics es hiper potente. Pero esto es lo último. O sea, esto es, como ha dicho Anita ahorita, el tejado de todo. Si no tenemos bien esto, no. Mira, aquí te están diciendo que les ha pasado y que ha aprendido la lección, ¿vale? Entonces, aquí me encanta porque justo el resumen que yo hago ya lo están dando las personas. Esto quiere decir que nos está prestando atención. Muy bien. Decimos, Daniel dice, en resumen, lo primero, una buena fuente de datos, 100%. O sea, aquí al final yo creo que lo primero que es una buena consultoría. Eso es lo primero. Porque al final siempre hemos dicho que poner un campo o una opción lo sabe hacer cualquiera. Pero la lógica y el objetivo del por qué estamos poniendo este campo, no. Entonces, lo primero es conocer el negocio, ver un poco de qué va y cuál es el objetivo que estamos teniendo por poner cada uno de los campos. Porque muchas veces nos pasa que queremos meter 20.000 campos cuando en realidad no nos hace falta o cuando en realidad los comerciales ni siquiera lo llenan porque no es necesario. Entonces, al final estamos teniendo una base de clientes o una ficha de posibles clientes o de clientes que realmente ni siquiera está totalmente rellena. Entonces, lo primero es conocer nuestro negocio. Una vez que conocemos nuestro negocio, irte con una buena consultoría, Medina Consulting, por ejemplo, y allí, ¿vale? Luego ir viendo cuál va a ser ese flujo para nosotros saber el objetivo que tenemos y hacerlo todo con cabeza y con lógica, ¿vale? Evidentemente nosotros muchas veces siempre recomendamos utilizar Soho One, porque siempre empezamos con el CRM o normalmente, pero resulta que si queremos captar datos nos vamos a Soho Forms, una aplicación más. Resulta que si queremos mandar campañas a todas las personas que entren en nuestro CRM, que hayan ido de Forms a CRM y de CRM queremos mandarle campañas, nos vamos a Soho Campaigns. Ya llevamos 3 aplicaciones. 3 aplicaciones que si las vemos por separado ya nos cuestan el doble. Luego, que si queremos hacer una facturación, pues tenemos Soho Books. Ya hay 4 aplicaciones. Y ya luego imaginemos que aparte de ello también queremos hacer la parte de facturación, ya van 5 aplicaciones. Y solamente me voy a quedar con estas 5 aplicaciones. De momento, lo sencillito, lo normal. Como nosotros decimos, el plan basic. Ya de aquí son 5 aplicaciones y toda esta información puede terminar en Analytics. O sea, siempre y cuando tengamos muy bien puestos los datos. Entonces, como muy bien dice Daniel, tenemos lo primero, una buena fuente de clientes. y además también un poco lo que decía, aparte de las aplicaciones de Zoho, también Sí. lo que os comentaba, tenéis fuera de Zoho también bastantes. Incluso fijaos que aparece Salesforce. Sí. O sea, que es competencia. Pues Google Ads, Facebook Ads, Eventbrite, sé que Sage también estaba por ahí, lo habían añadido, QuickBooks, o sea, tenéis bastantes fuentes de datos para poder combinarlo. Correcto. Entonces luego tenemos, lo primero, la buena fuente de datos, mirar las tablas para las consultas SQL, que entiendo que son las tablas que nos acabas de mostrar. Y por último, ir a los widgets o fórmula. A ver, realmente, sí, yo abriría la consulta SQL, lo que suelo hacer directamente es después la métrica, porque el widget se va a apoyar en esa métrica. Pero también puedes tener un informe, como por ejemplo tenemos aquí, que el neto factura, el impuesto y el total son métricas. Si nosotros directamente aquí entramos en editar diseño, por ejemplo, veis que aparece aquí datos como columna. Y veis que aquí en los campos aparece con una especie de sumatorio. Eso te indica que tú has hecho una fórmula agregada, una métrica. En el fondo, yo lo que recomiendo es hacer la query, hacer las métricas que necesitéis y empezar directamente o por los informes o por los widgets. Vale, ahora tenemos otra pregunta más que tiene que ver con todo el tema de las integraciones con Soho Analytics. Sabemos que 100% con Soho, con las aplicaciones de Soho One, se puede. Ahora nos preguntan, ¿se pueden importar datos de un programa de contabilidad? Depende de cuál, ¿no? O sea, las direcciones del programa de contabilidad, Analytics, entiendo, por lo que estás preguntando. En el fondo, directamente, depende también la relación que hay con ese programa Analytics. Por ejemplo, sé que Sage tiene esa integración, pero, por ejemplo, también sé que otros ERPs, por ejemplo, Datisa, los datos están guardados en una fuente de datos. Y, por ejemplo, Datisa te da la opción al cliente de decir, oye, la copia de seguridad que te hacen todos los días, hacértela en tu propia base de datos, esa copia de seguridad,
y una base de datos la puedes sincronizar con Analytics. Entonces, en el fondo, es ver un poco el origen y cómo está montado ese flujo dentro del programa de contabilidad. Pero incluso podrías decir, oye, pues el programa de contabilidad me voy a exportar la información, la voy metiendo yo en una base de datos o en un Google Sheet y, oye, y relacionamos ese Google Sheet. Excel se puede, pero no es lo más recomendable porque como está en local, no está en la nube, no se va a actualizar automáticamente. Tienes que ser tú quien lo esté actualizando. Entonces, no lo recomiendo. Si tenéis un Google Sheet, mejor. Microsoft Office 365, siempre directamente en la nube, siempre que podáis. Es la forma en la que al final vais a trabajar. No, por supuesto, y que se vaya actualizando solo y nosotros ya olvidarnos, ¿no? Exactamente. Mira, yo mientras más puedo automatizar mi vida, mejor. Vale, pues no sé si hay alguna otra pregunta. En principio yo creo que la parte de la demo que hemos preparado para el día de hoy la hemos ido abordando. Cabe acotar que nosotros aquí lo que hemos hecho básicamente es traernos la información, en este caso tanto de CRM como del Books que tenemos integrado dentro de Software Analytics, traernos unos datos base, ¿vale? Y de allí pues ir tirando de filtros que nos interese saber. Luego de que hemos ido tirando de estos datos base, que al final ya sabemos que vamos a intentar buscar la mayor cantidad de datos para luego filtrar tal cual como queramos, ¿vale? Lo siguiente que hicimos fue mezclar estos datos, tanto de Books como de CRM, para poder sacar información de costes, de facturación, de cuánto hemos pagado, cuánto hemos cobrado, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, esto es una de las cosas que hemos hecho dentro de este webinar. Nos están preguntando, ¿existe versión gratis de Soho One para ir probando como Soho Campaigns? Por supuesto. Nosotros dentro de nuestra página de Millennials Consulting, ¿vale? Te metes en la parte de Soho, en el apartado de Soho One y allí puedes hacer una prueba gratuita, ¿vale? Tenemos, creo que son 30 días de prueba gratuita de Soho One. Y luego otra cosa muy importante que siempre la decimos es que les voy a pasar ahora mismo nuestro canal de YouTube en donde estamos subiendo todas las semanas contenido de valor para que ustedes aprendan a cómo gestionar las diferentes herramientas de la suite de Soho, ¿vale? Y al final, también los en vivos que estamos haciendo, lo estamos subiendo allí. Hoy no hemos podido hacer el en vivo directamente también en YouTube, siempre normalmente lo solemos hacer, hoy no hemos podido, pero pronto vamos a tener también este vídeo en retransmisión en YouTube para que lo puedan ver las veces que quieran, ¿vale? Asimismo, otras cositas que también les tengo que ir contando, ya que estamos y los tengo a todos, es que el día 7 de marzo vamos a tener otro webinar súper interesante, pero Ana, o sea, de verdad, vamos, yo siempre digo mi mejor, este webinar es mejor, pero es que este es muy bueno, ¿vale? Este es de la integración de WhatsApp con Chat GPT y Soho CRM. O sea, locura. O sea, me explotó la cabeza cuando me dijeron, cuando nuestro proveedor y cuando nuestro partner nos habló de esta integración, porque la verdad es que es brutal. Yo aún del todo no lo he visto y estoy deseando que llegue esta fecha para conocerla con ustedes y para que hagamos todas las preguntas que sean posibles para ver esta integración. Ya de por sí, tener la integración de Soho CRM con WhatsApp es lo máximo. Imaginemos ahora meterle la inteligencia artificial de ChatGPT. Brutal. Esto va a ser el día 7 de marzo. Y luego tenemos otro webinar más el día 14 de marzo con nuestros partners de Fonia, en donde vamos a estar hablando también de aumentar la capacidad de las ventas con la voz IP. Entonces, yo creo que estamos dando un montón de eventos. Este año venimos con todo para dar, pues esto, mucho, para mostrarle todos los partners que tenemos, de tal manera que sean ustedes quienes elijan cuál es el que mejor les conviene en base a su negocio. Nosotros ponemos toda la información. Yo, como siempre, saben que hago las 20.000 preguntas para que no nos vayamos con la duda. Y, pues nada, podamos responder a todo el cuestionario. Entonces, aquí les dejo, por un lado, el canal de YouTube, ¿vale? Para que puedan estar directamente sintonizados con nosotros. Y también les dejo por aquí lo que sería la inscripción del webinar con ChatGPT, ¿vale? Así que, pues nada, no sé si hay alguna pregunta o alguna cuestión que les ha parecido el webinar del día de hoy. Darle las gracias a Eider una vez más del equipo de Soho España por habernos acompañado. Gracias a vosotras, en chicas. el webinar de Soho Analytics. Y pues nada, si ya luego queremos alguna segunda edición de Soho Analytics, ustedes nada más pídanla, que yo estoy deseando que me pidan cosas
Y nos pasamos con People y Projects, ¿no? Claro, claro. Pues sí, la verdad, la próxima estaría bueno con People, una integración con People, con Projects. Ustedes piden integraciones que quieren que yo aquí saco a la gente de mis compañeros en su zona de confort que no han ni dormido. Chicas, muchas gracias por todo, súper divertido el webinar. Por lo siguiente, claro que sí, Daniel, muchas gracias. Y yo creo que Ana luego se va a montar su club de fans de SQL, ya nos contarán qué tal. Y comentarles también que próximamente, ¿vale? Esto va a ser muy chiquitito, va a ser presencial. Creo que va a ser spoiler ya y no importa, ¿vale? Vamos a hacer en nuestras oficinas en Madrid, ¿vale? Para las personas que estén en Madrid, vamos a hacer un Llévate tu app a casa, junto con nuestros partners, amigos, colaboradores de Pinout Solution, el cual todavía no están abiertas las inscripciones, ni mucho menos, pero se tienen que venir aquí a las oficinas. Se van a venir con su ordenador y vamos a aprender desde cero a cómo gestionar Zoho Creator. Entonces, la verdad es que este año se viene con todo. Y yo súper emocionada porque obviamente me encanta que la gente aprenda y demás. Así que, pues nada, chicos. Galicia, eso me gusta. Ustedes pidan que yo voy. A mí me dan y salgo corriendo. Pues Así ella que, bueno, encantada, ¿eh? O sea, se anima. Sí. A ver, si esto sale bien, lo repetimos en todas partes, ¿vale? O sea, que por mí, sin problema. Así que, pues nada, chicos, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Gracias, Eira. Espero que te hayas pasado bien en el webinar y que Pues hayamos muy aprendido. bien, muy bien. Mil gracias, chicas. Ha sido fantástico.